Dios les bendiga, amados. Gracias por estar una vez más con nosotros en Vida Orlando, el estudio de hoy. Y continuamos con las relaciones entre hombres y mujeres, pero estamos hablando más acerca del hombre, porque la demanda que Dios nos hace a nosotros como esposos es doble sobre la mujer. Obviamente tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que respetarnos los unos a los otros, pero el mandato bíblico que hemos estado hablando es sobre la mujer es que respete y se someta a su marido, pero el del hombre es que ame a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y eso son palabras bien fuertes, porque la demanda para nuestra vida es mayor, es al nivel de dar nuestra vida por nuestra esposa. Vamos a nuestra declaración que dice así: oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. La base de lo que estamos hablando es Efesios capítulo 5, verso 25 hasta el 30, pero voy a simplemente cortar algunos textos. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En Colosenses capítulo 3 también hay otra palabra que voy a hablar antes de comenzar a resumir todo esto. Dice en capítulo 3, verso 18 en adelante hasta el 25. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. En otras versiones, ¿verdad? Como lo ordena el Señor, como Dios lo manda. Y eso hemos hablado y ya le habíamos hablado sobre las mujeres. Es bien difícil. Desde la caída es difícil. Eva no se sometió a su esposo ni se sometió a Dios y pecó. Llevó, ¿verdad?, a pecar a Adán, y de ahí pues hemos vivido casi 6.000 años, 6.000 y pico de años, toda esta, toda esta amargura del pecado, chocando los unos con los otros, alejándonos de Dios, y hemos visto las consecuencias de la caída desde el principio. Verso 19, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y esto es algo también que viene desde el principio. Desde el principio ha venido el choque. La mujer no se quiere someter. Dios es el hombre, en caso de Jesús, es el hombre perfecto que nos explica y nos dice cómo vivir. Jesús como hombre. Y vemos aquí el Espíritu Santo que conoce al hombre en toda su perfección y conoce los secretos del corazón. El hombre y mujer no nos queremos someter a Dios y no nos queremos someter los unos a los otros, porque no sé si es por la cultura, si es por la tradición. Nosotros aquí en el Nuevo América no tenemos monarquía, ¿verdad? Nos rebelamos de la monarquía desde los 1700, y todo eso quizás está en nuestro DNA. Nosotros no sabemos lo que es ser sujetos de un rey. Y por tanto, en cierta forma, inconscientemente, a veces de conciencia, lo rechazamos esa práctica o ese principio. No nos queremos someter, no tenemos una cabeza de gobierno como una monarquía. Y, y eso no es negociable en el reino. Dios es nuestro rey. Nosotros somos sus sujetos y nos tenemos que someter. Por eso entonces que le dice a la esposa: sométete a tu esposo como él se debe someter a Cristo. Y una de las cosas que hemos escuchado, y ¿verdad?, en el ministerio lo hemos escuchado mucho, es que mi esposo no se merece que yo me someta.
Y a nivel de humano, y ahora vamos a hablar un secreto de entre ustedes y yo, a nivel de humano, eh, es normal pensar de esa manera, sumamente normal, por por nuestras debilidades, por nuestra carne, por nuestra caída. A nivel espiritual, es totalmente erróneo. A ti Dios no te está diciendo, sométete a tu esposo si él se merece que tú te sometas. A nivel de la Biblia lo podemos ver a través de toda la escritura que Pablo le dice aún a la iglesia, a las mujeres de la iglesia, si tu marido no le sirve a Dios, sométete, porque tú te puedes ganar, lo puedes ganar, te puedes convertir en el testigo del reino que él necesita. Y la demanda para nosotros ahora como hombres es amen a sus esposas. Ah, pero es que tú no conoces a mi esposa. Muchacho, esa cultura de ella, olvídate, ni los extraterrestres la aguantan. No, 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 eso tampoco es una excusa para nosotros. Y a veces la ponemos. Tanto la mujer como el hombre pone la excusa. No, si mi esposa no me respeta, yo no la voy a amar. Ya se acabó el amor. Nada de eso. A Dios le interesa. Lo que le interesa es la obediencia, como nosotros, como individuos, actuamos con nuestra pareja. La mujer se somete al hombre porque es una ordenanza de Dios y el hombre ama a su esposa porque es un mandato divino y nos llama a que no seamos duros con ella y fallamos en esto. Volvemos a lo mismo por la cultura de hombre, de machista, por todas las cosas, porque cuando no nos sentimos respetados, ¿verdad? Queremos poner nuestro punto y ofendemos porque no podemos actuar de otra manera. No podemos tratar a la mujer como un hombre y arreglarlo como de hombre a hombre. Pues ¿qué utilizamos? Utilizamos nuestras palabras, utilizamos nuestra boca, utilizamos la lengua que Dios la reprenda. Hablamos a veces para ofender y para herir y no nos damos cuenta. Entonces después decimos esas dichosas palabras, no quería hablar de esa manera. Pues es mejor evitarlo. Por eso es que tenemos que crecer y aprender de la palabra del Señor. Nos dice en el verso 20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tampoco el mandato para los hijos es si tus padres le sirven a Dios o si son buenos padres. No, no, no. En todo lo deben obedecer porque hay bendición. En el verso 21, padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen. También nosotros como padres perdemos la paciencia. Debemos aprender de todo esto. En el verso 22 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Ahora viene el resumen para todos, los esclavos, los hijos, los esposos, las esposas, para toda la iglesia. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Da otro ejemplo también de los deberes de nosotros como esposos. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 1 de Primera de Pedro dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Usted se ha visto el patrón desde el principio. La esposa, obviamente, ¿verdad? Dios quiere que ame a su esposo, pero es llamada a someterse y a respetar a su esposo. Y es difícil, porque déjeme darle un ejemplo, déjeme darle un ejemplo, vamos a decir así, de eso, de kindergarten, para usted entenderlo. Y un ejemplo sencillo. La familia, el hombre y mujer quieren tomar unas vacaciones. No se ponen de acuerdo. Llevan varios puntos. No, porque
La esposa quiere ir al punto A, lo cual han ido 10 veces o 5 veces. Y el esposo quiere ir al punto B, lo cual han ido 2 veces. Entonces siguen hasta el final y hablando. Y la mujer dice, no, nos vamos para el punto A, que yo tengo que ir a ver, vamos a poner un ejemplo, a mis amistades. Pero ya las has visto 10 veces y yo no he ido a este lugar. Bíblicamente hablando, se supone que la esposa le diga al esposo, ok, está bien, vamos a hacerlo porque entiendo que solamente hemos visitado 2 veces este lugar y yo he ido 10 veces al otro. Vamos a hacerlo como tú quieras. Vamos a ir al lugar que tú deseas. Pero estamos viviendo en unos tiempos que si la mujer se monta para esas vacaciones, tiene mala cara, se lo saca en cara. Y le estoy dando esto sencillo, mencioné de kindergarten, porque si en algo tan simple que se ve, si ha ido 10 veces a ese lugar y tu esposo quiere ir una vez a un lugar nuevo, ¿qué te cuesta decirle, vamos a donde tú digas? Eso es someterse, en cierta manera. Lo estoy usando de ejemplo, porque eso también se aplica para las cosas grandes. Si hay 2 cabezas, la situación no va a trabajar nunca. Alguien tiene que tomar el control y el control se respeta. Ahora lo hago a la inversa. Si han ido 10 veces al lugar donde el marido dice y la esposa solamente ha ido 2 veces a donde ella le gusta, el hombre debe ceder eso y decirle, yo te voy a complacer. Ese es el amor. El amor no piensa en uno primero, piensa en la otra persona. Pero hay que tener, ¿verdad?, ese balance y hay que tener esa comprensión. Alguien tiene que tomar el control y tomar la decisión sabia. Y en este caso Dios le está diciendo a las parejas, la cabeza es el hombre. Aunque, ¿verdad?, en los tiempos de ahora, la mujer dice, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo manejo como yo quiera. Eso es un chiste, pero no es agradable a Dios. Y obviamente nuestra posición no es para abusar, nuestra posición no es para ser dictadores o los más machos del oeste, nada de eso. Pero tenemos que entender cuál es la posición y la mujer tiene que entender cuál es su posición. Así que tenemos que entender eso. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo de que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por su palabra. Escuche lo que dice Pedro. Aún la esposa que le sirve a Dios y el esposo que no le sirve a Dios, puede ser ganado para Cristo por el comportamiento de la mujer. Y esas son las cosas que debemos examinar. El comportamiento mío puede llevar a mi esposa o a mi esposo a que ame más a Dios. Al observar su conducta íntegra y respetuosa. No habla nada de religión. Conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Y aquí volvemos a lo que hablamos acerca cuando la mujer. A veces el hombre se porta de una manera que no debe portarse, pero la mujer no ha visto cómo ha sido su práctica. La Biblia habla que la mujer rencillosa destruye el hogar, que la mujer peleona hace que el hombre prefiera estar en un desierto, se aparte de la relación y ahí vaya rompiendo la intimidad. Y eso es lo que hablamos la semana pasada o en el estudio anterior, que nos ponemos máscaras y nos protegemos porque no nos gusta abrir nuestro corazón por temor a que nos hieran. Mira, que nos hieran. Si aquí acabamos de leer que Dios se va a encargar de una persona que quiere que hiera a la otra. Se va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Si tú abres tu corazón y tu casa para una amistad,
para abrir en intimidad y no te corresponden o te hieren o abusan de esa intimidad, Dios se va a encargar, Dios te va a defender. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, con un espíritu suave y apacible, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Nosotros estábamos celebrando nuestro aniversario número 26 y en este caminar he visto parejas destruirse, amistades que se han separado por no tener respeto y no tener amor. Y miren, nadie es perfecto. Nosotros somos seres caídos, somos pecadores redimidos, anunciándole a otra gente donde se encuentra el perdón y la redención, porque no la tenemos nosotros, pero la hemos recibido por gracia. Pero eso no nos quita quiénes somos. Debemos saber que tenemos una caída pecaminosa, que tenemos una identidad, ¿verdad?, que lo que quiere es alejarse de Dios y alejarse de las personas. Por eso es que debemos cambiar cada día mejor. Y me encanta este texto. De hecho, ahora, ¿verdad?, que celebramos nuestro aniversario número 26. Para los próximos 26 años voy a poner un sign en mi casa, entrando a la casa de mi Señor, la esposa. Porque eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que Sara obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. No, eso es broma. Yo hago un cartelón así, me lo rompen en la cabeza. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ahora viene para los esposos. Sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Me encantó esta última línea del texto cuando estaba preparando esta semana el estudio. Porque dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no bendice mi hogar de una manera diferente? ¿Por qué a lo mejor Dios no nos escucha las oraciones? Y hemos visto el patrón. Somos rencillosos, somos peleones, no respetamos, no obedecemos nuestra posición en Dios. Nos ponemos un velo rápido, nos cubrimos. Eso fue lo que hizo la pareja original. Se cubrieron porque no querían que Dios los viera. Nosotros no queremos ni que Dios nos vea en nuestra totalidad porque nos da vergüenza, y no queremos que nos vea nuestro esposo o nuestra esposa en nuestra intimidad porque nos da vergüenza. Y no estoy hablando sexualmente. Estoy hablando que a sentarse, tomándose un café y abrir el corazón. Dejar, voy a usar esta palabra, el dichoso teléfono y responsabilidades que nos ponemos. No que si mis 4 hijos, o no que si mi escuela. Siéntate un minuto. Siéntate. Y pregúntale a tu esposa cómo se siente. Pregúntale a tu esposo cómo tú te sientes. ¿Cómo te sientes con nosotros? ¿Hay algo que debo cambiar un poco más? ¿Hay algo que debo prestar más atención? Fallamos en eso. Fallamos en la relación con nuestra pareja. Fallamos en la relación con Dios. Fallamos en la relación con nuestros hermanos. Mire, la Biblia dice que dejará el hombre a su casa. Deja su casa. Esto significa que la relación no es igual con los padres que con su esposo. Pero no lo queremos entender. Ya sé, porque nos han herido y hay cosas que fallan. Y es la misma relación que habla el Señor con la iglesia. Cuando Dios estaba caminando con los discípulos por 3 años y medio, los llamó amigos y los llamó discípulos. Tan pronto resucita y vence la muerte, le dice, ustedes son mis hermanos. Jesús se hizo hermano de nosotros al resucitar, al vencer la muerte y el pecado. Por eso que le dice, mi familia no es ni mi mamá ni los míos. No. Mi familia es el que hace la voluntad.
Pero no queremos vivir de esa manera, porque nos cuesta. No, es que no tiene las mismas costumbres, no come igual que yo, no habla igual que yo, pero tiene el mismo Espíritu Santo y ama al Señor. Si usted no nació con su esposa y Dios le dice, ustedes van a ser ahora una sola carne, 20 y pico de años viviendo separados y ahora son una sola carne, porque se puede, y hay victoria y hay bendición. Y de esta forma podemos tener nuestras oraciones que sean escuchadas en el cielo y podemos tener matrimonios sanos, matrimonios que honren la palabra de Dios, vidas que honren y testifiquen del poder de Dios y podamos traer a otras personas a los pies de Cristo con nuestro testimonio. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el amor, dice, cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Vamos a amar, vamos a respetar, vamos a someternos los unos a los otros y vamos a vivir en esta nueva temporada con un nuevo impulso, un nuevo aire, con un nuevo compromiso de que verdaderamente podemos tener victoria como relaciones entre pareja, como relaciones entre hermanos en la iglesia, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por la bendición de hoy, gracias por los que están escuchando esta palabra y gracias por los planes que vas a tener con nosotros en estas próximas semanas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga a todos.